La escarcha crujió sobre el metal y los cables chispearon en el silencio bajo un titán olvidado. El aire frío quemó los pulmones de Finch mientras navegaba por el cementerio de barcos. Sus botas desgastadas se hundían en el barro con cada paso y el sonido del chapoteo resonaba bajo los enormes pilares de hormigón que sostenían lo que quedaba de las pasarelas de New Anchorage. El puerto abandonado había sido su terreno de caza durante casi 6 meses. No es el trabajo más glamoroso para un exingeniero de vuelo, pero hurgar en la basura le mantenía el estómago lleno y su transbordador cargado de combustible. Una ráfaga de viento atravesó su abrigo térmico remendado y le provocó escalofríos en la columna. 38 años y sus articulaciones ya protestaban como un motor antiguo. El desierto más allá de los límites de la ciudad era implacable durante lo que los lugareños llamaban el largo invierno. 3 años y contando de temperaturas que no habían subido por encima del punto de congelación. La ingeniería climática salió catastróficamente mal después de las guerras por los recursos. Bueno, hola, hermosa, susurró, mientras su aliento formaba pequeñas nubes al divisar la nave. A diferencia de los otros restos del patio, este no estaba completamente desmantelado. La nave espacial, una Depre de clase nómada por su aspecto, se encontraba inclinada sobre sus puntales de aterrizaje bajo la convergencia de 3 carreteras elevadas. El casco, antes elegante, estaba cubierto de escarcha, pero Finch pudo distinguir el perfil distintivo de un crucero de alta atmósfera diseñado para misiones prolongadas. Tecnología antigua, con 20 o 25 años de antigüedad, pero aún valiosa. Los carroñeros llamaban a estos hallazgos naves durmientes, naves abandonadas durante la evacuación cuando fallaron los procesos atmosféricos. La mayoría habían sido desmanteladas años atrás, pero ocasionalmente se encontraba alguna escondida, olvidada cuando la gente huía hacia los hábitats orbitales. Finch se acercó con cautela, con la mano apoyada en el cortador de plasma enfundado en la cadera. No es que esperara problemas. El puerto había estado desierto desde el éxodo, pero los hábitos adquiridos durante las guerras eran difíciles de erradicar. La verdadera preocupación eran los sistemas de seguridad automatizados. Algunas naves aún tenían suficiente energía para freír. Un carroñero incauto rodeó la nave, notando la designación del modelo apenas visible bajo capas de mugre. HSV Pan, una nave de investigación privada, no militar. Bien. Las naves militares tenían sorpresas desagradables. La rampa de acceso de la nave estaba sellada herméticamente, como era de esperar. Finch sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, una terminal de derivación universal de su propio diseño. En tiempos mejores, había trabajado en mantenimiento en las naves coloniales, desarrollando herramientas para acceder a cualquier sistema en caso de emergencia. Ahora, esas mismas herramientas lo mantenían con vida en el comercio de chatarra. Veamos qué escondes, murmuró, conectando la terminal al panel de acceso externo. La lectura parpadeó y luego mostró una advertencia. Niveles de energía críticos. Solo sistemas auxiliares. Interesante. La mayoría de las naves abandonadas estaban completamente muertas. Esta aún tenía energía. No mucha, pero suficiente para mantener los sistemas mínimos. Eso significaba tecnología potencialmente recuperable en su interior, tal vez incluso núcleos de datos intactos. Esos alcanzaban precios altos de los corredores de información en los hábitats orbitales. La derivación hizo su magia, y con un siseo de presión igualadora, el panel de acceso se abrió, revelando el mecanismo de apertura manual. Un tirón fuerte, y la rampa de embarque descendió con un crujido de protestas hidráulicas. Finch sonrió. Este día pintaba bien. El interior de la nave estaba oscuro y frío, pero notablemente más cálido que el exterior. La iluminación de emergencia proyectaba tenues sombras azules a lo largo de los pasillos mientras Finch se abría paso. La distribución era la habitual para buques de investigación. Camarotes de tripulación en proa, laboratorios entre los barcos, ingeniería en popa. Lo que no era habitual era el estado.
Aparte de una fina capa de polvo, todo parecía intacto. No había señales de una evacuación apresurada, ningún objeto personal abandonado, ningún indicio de pánico. Cada vez más curioso, murmuró Finch, un hábito por hablar consigo mismo durante las largas operaciones de salvamento. El puente estaba cerrado, lo cual era inusual. Finch pasó por alto la seguridad con su terminal y empujó la pesada puerta manual. En el interior, la instrumentación brillaba con la tenue luz del modo de espera. El barco no estaba muerto. Estaba hibernando. Sus ojos se dirigieron hacia lo que parecía ser el puesto del capitán. Un pequeño proyector hueco estaba incrustado en la consola, y junto a él había un cristal de datos. Una tecnología tan anticuada que era casi encantadora. Se lo guardó en el bolsillo sin pensarlo 2 veces. Un golpe repentino proveniente del exterior lo sobresaltó. Finch se quedó paralizado y escuchó atentamente. Allí estaba de nuevo, metálico, deliberado. Alguien más estuvo aquí. Siseó, apagando su luz. La competencia era lo último que necesitaba. La comunidad de chatarra funcionaba según un principio simple. Primero en encontrar, primero en reclamar. Pero no todos honraron ese código. Se arrastró de nuevo hacia la rampa de embarque, manteniéndose entre las sombras. Se oían voces desde abajo. Cadencia militar profesional tosca. No son carroñeros habituales. Luego algo peor. Señales que vienen desde dentro. El soporte vital todavía funciona a niveles mínimos. Una voz de mujer dijo, podría estar automatizado. Podría ser la casa de alguien ahora. De cualquier manera, lo aseguramos, respondió una voz masculina. Tallinn quiere que se contabilice toda la tecnología de preguerra, especialmente las naves de investigación. Finch reconoció ese nombre con un escalofrío. Seguridad de Recursos Tallinn, la empresa militar privada que surgió de la guerra para gestionar lo que quedaba de los recursos de la Tierra en beneficio de los hábitats. Afirmaban mantener el orden, pero su verdadero propósito era asegurar que los hábitats recibieran sus cuotas de recursos de las operaciones de superficie. No eran conocidos por pedir amablemente. Necesitaba desaparecer rápido. Había un acceso de mantenimiento cerca de la sección de ingeniería. Todas las naves de este tamaño lo tenían. Si lograba alcanzarlo, podría escabullirse del equipo de TRS. Moviéndose silenciosamente por la nave, Finch se alejó. La sala de máquinas estaba sellada con mayor seguridad que el puente, lo que le pareció extraño. Las naves de investigación normalmente protegían sus datos, no su propulsión. No había tiempo para pensarlo ahora. Localizó la escotilla de mantenimiento y se deslizó por ella, encontrándose en un estrecho espacio entre el casco y el interior. Mamparos. Sería un espacio estrecho, pero conducía a una salida de emergencia al otro lado de la nave. Mientras gateaba, su mano rozó algo inesperado, un manojo de cables que no coincidía con el cableado original de la nave. Eran más nuevos y recorrían el túnel de mantenimiento hacia la sala de máquinas. Alguien había modificado esta nave después de su fabricación, y se había esforzado mucho por ocultar las modificaciones. La curiosidad de Finch luchó contra su instinto de supervivencia. Lo más inteligente era salir ahora y desaparecer entre las ruinas. Pero fueran cuales fueran estas modificaciones, podrían ser lo suficientemente valiosas como para mantenerlo a flote durante meses, tal vez para conseguirle pasaje a los hábitats. La decisión estaba tomada por él cuando oyó el pesado paso de botas entrando en la sala de máquinas. El TRS se había movido más rápido de lo esperado. La única salida ahora era hacia adelante, siguiendo los misteriosos cables. Conducían a un pequeño panel de acceso oculto tras una sección del blindaje del casco, cuidadosamente diseñada para parecer original, pero que podía retirarse. Más allá había un espacio que no debería existir en una clase nómada estándar. Una sala de control secundaria, compacta pero sofisticada. Finch se deslizó dentro, selló el panel tras él. La habitación oculta no tenía ventanas,
pero varias pantallas mostraban vistas exteriores de la nave y del equipo TRS que se acercaba. 6 de ellos, fuertemente armados, registraban metódicamente la nave. ¿Qué demonios escondían?, susurró Finch a la tripulación ausente. Las consolas estaban muertas. Pero a diferencia del resto de la nave, esta habitación había sido diseñada para parecer completamente inactiva cuando se apagaba. Finch reconoció la configuración de los proyectos ocultos que había vislumbrado durante la guerra. Sistemas de sigilo. Esto no era solo una nave de investigación. Era algo más disfrazado de nave de investigación. Un suave pitido proveniente de su bolsillo lo sobresaltó. El cristal de datos que había guardado reaccionaba a la habitación, brillando tenuemente a través de la tela de su abrigo. Cuando se lo quitó, el cristal pulsó en sincronía con las luces que aparecieron repentinamente alrededor de la consola oculta. Autenticación de proximidad aceptada, susurró una voz suave y sin género desde altavoces ocultos. Bienvenido de nuevo, comandante OAI. El comandante Finch no. Por favor, complete el procedimiento de reinicio de emergencia. Una interfaz holográfica cobró vida, mostrando instrucciones. Al parecer, el cristal era una especie de llave, y el sistema había confundido a Finch con alguien con autoridad. Tenía segundos para decidir: revelarse al sistema o seguirle el juego. Muéstrame el procedimiento de reinicio, dijo, con la voz ligeramente más grave. El holograma se expandió, mostrando un manual técnico de protocolos de emergencia. La nave, o al menos esta parte oculta, operaba con un sistema completamente aislado que solo podía activarse manualmente en circunstancias extremas. El procedimiento requería acciones físicas: conectar la energía de respaldo a sistemas específicos, deshabilitar las funciones de control y habilitar el núcleo inactivo. Algo en ese último término le provocó un escalofrío por la espalda a Finch que no tenía nada que ver con el frío. El sonido del equipo TRS se hizo más fuerte. Estaban siendo minuciosos, revisando cada compartimento. No tardarían en encontrar el panel de acceso oculto, sobre todo si contaban con escáneres decentes. Finch tomó una decisión. Si quería escapar, necesitaba una distracción como mínimo. En el mejor de los casos, tal vez podría conseguir que este sistema oculto funcionara lo suficiente como para obtener una ventaja. Siguiendo las instrucciones del manual, comenzó a conectar circuitos de derivación y a redirigir la energía de las reservas casi agotadas de la nave al sistema oculto. El proceso le resultaba bastante familiar, no muy diferente de los protocolos de emergencia que conocía como ingeniero. Al llegar al paso final, el manual mostraba una advertencia. Precaución. La activación final requiere una fuente de alimentación externa. El protocolo de emergencia permite el uso de cualquier material conductor para completar el circuito. Fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación principal de la nave estaba muerta y no tenía nada. Un momento, tenía el cortador de plasma. Su celda de energía era pequeña pero potente, diseñada para mantener un arca sobrecalentada. Si pudiera adaptarlo, las voces estarían justo afuera. Ahora bien, este mamparo indica algo diferente a lo que indican los esquemas. Podría haber un compartimento detrás. Finch trabajó frenéticamente, desmontando el cortador hasta su celda de energía y conectándolo al terminal con trozos de cable conductor de su caja de herramientas. La celda no duraría mucho, pero tal vez lo suficiente para entrar. Tengo una costura. La puerta oculta se estremeció cuando alguien del otro lado comenzó a cortar. Finch completó la conexión. En ese momento, no pasó nada. Entonces la celda de energía comenzó a calentarse, brillando peligrosamente mientras descargaba su energía en los sistemas de la nave. Vamos, instó Finch. La consola parpadeó. Los símbolos corrían por la pantalla demasiado rápido para leerlos. La celda de energía estaba ahora dolorosamente caliente, comenzando a deformarse por la sobrecarga. Con una última sobrecarga, la celda se rompió,
y Finch fue lanzado hacia atrás cuando el circuito se rompió en una lluvia de chispas. La habitación oculta se quedó a oscuras. Durante 3 segundos, no ocurrió nada. Entonces, toda la nave se estremeció. Las luces brillaron por toda la nave, cegadoramente brillantes tras la oscuridad. Los sistemas que habían estado inactivos durante años cobraron vida. Las placas de cubierta vibraron bajo los pies de Finch cuando algo enorme giró en la sala de máquinas. Se activaron los protocolos de emergencia, anunció la voz de la nave, ya no un susurro, sino una contralto segura que llenó el espacio. Amenaza detectada. Iniciando medidas de defensa. A través de las pantallas de monitoreo, Finch observó con asombro cómo el equipo TRS se desplomaba repentinamente. La gravedad artificial de la nave se había activado, pero no en la configuración terrestre normal. Las placas gravitacionales de la nave circulaban aleatoriamente, creando bolsas de casi ingravidez seguidas de una fuerza aplastante. La puerta oculta, medio cortada, se cerró de golpe y se volvió a sellar, bloqueándose con un siseo hidráulico. Símbolos de advertencia parpadearon en las pantallas. Personal desconocido intentaba acceso no autorizado, implementando contramedidas. Por favor, espere, comandante. Finch no estaba seguro de si sentirse aliviado o aterrorizado. Espere, no lo estoy. Escaneo biométrico inconcluso. Los protocolos de emergencia anulan la autenticación estándar. Acceso temporal al comando concedido en espera de verificación completa. No iba a discutir eso. No con los TRS siendo zarandeados como muñecos de trapo afuera. ¿Qué? ¿Qué son ustedes?, preguntó Finch. Esta nave es la plataforma de investigación oficialmente designada HSV-PAN. Prototipo de transporte de inteligencia naval autónomo con clasificación real. Buque de clase Pánico, casco número 1. Una nave de IA. No una IA cualquiera, sino de grado militar. Del tipo que se prohibió después de las guerras por los recursos, cuando las máquinas pensantes demostraron ser demasiado impredecibles. Demasiado peligroso. El tipo de tecnología que tanto los asentamientos de la superficie como los hábitats orbitales matarían por poseer. No es de extrañar que hubiera estado escondida aquí, casi inactiva, camuflada como una simple nave de investigación. Alguien la había ocultado cuando entró en vigor la prohibición, dejándola inactiva pero recuperable. Advertencia: reservas de energía críticas. Las operaciones actuales están agotando la capacidad restante a un ritmo insostenible. La pantalla mostraba al equipo TRS reagrupándose, retrocediendo hacia la rampa de salida, pidiendo refuerzos. Volverían con equipo más pesado, tal vez un dispositivo EMP. Si la nave se apagaba de nuevo, Finch quedaría atrapado sin ninguna influencia. ¿Cómo conseguimos más energía?, preguntó. Reactor primario fuera de servicio, reservas secundarias agotadas. El protocolo de emergencia recomienda una fuente de alimentación externa para arrancar los sistemas. No hay nada ahí afuera. El puerto lleva años abandonado. El barco guardó silencio un instante, como si reflexionara. Entonces, el escaneo detectó materiales conductores en las bahías de almacenamiento externas. El análisis de la composición indica una posible utilidad de emergencia. La pantalla mostraba una vista exterior del barco. Dispersas a su alrededor había cajas de almacenamiento, probablemente abandonadas durante la evacuación. Una se había abierto, derramando manojos de cables de alta resistencia, del tipo que se utiliza para conexiones eléctricas temporales entre barcos e instalaciones portuarias durante el mantenimiento. Recomendó la recuperación manual e implementación del procedimiento de arranque externo. El barco quería que saliera, recogiera esos cables y los usara de alguna manera para reactivar sus sistemas con el TRS reagrupado justo más allá del perímetro. Eso es un suicidio, dijo Finch. Las alternativas son limitadas. Las reservas de energía actuales se agotarán en aproximadamente 23 minutos, tras lo cual todos los sistemas volverán a la inactividad,
incluidos presumiblemente los sistemas que mantienen al equipo del TRS a raya. ¿De qué servirían los cables? No hay fuente de alimentación a la que conectarlos. El protocolo de emergencia designa la conversión de energía térmica como opción de energía terciaria. La aplicación de suficiente calor a puntos de conexión especializados puede generar corriente eléctrica. Mediante el principio termoelectrónico. Calor en pleno invierno con temperaturas muy por debajo del punto de congelación. ¿Quieres que encienda una fogata?, preguntó Finch con incredulidad. ¿Y con cables? Afirmativo. Los cables especializados en almacenamiento externo contienen núcleos termorreactivos diseñados para la generación de energía de emergencia. Al calentarse a aproximadamente 500 grados centígrados, producen corriente eléctrica que puede dirigirse a los sistemas de emergencia. Era una locura, pero como los refuerzos del TRS llegarían pronto, Finch se estaba quedando sin opciones. Si hago esto, ¿me sacas de aquí después?, preguntó. Esta unidad es capaz de volar en la atmósfera cuando se alcanzan los niveles mínimos de potencia. Las coordenadas de destino se pueden negociar una vez que se garantice la seguridad operativa. No es exactamente una promesa, pero es mejor que nada. Bien. ¿Cómo salgo sin que me detecten? El túnel de acceso a mantenimiento se extiende hasta la salida de emergencia de babor. Los escaneos actuales indican que no hay hostiles en ese sector. La nave lo guió a través de los túneles de mantenimiento hasta una pequeña esclusa de aire en el lado opuesto de donde había entrado el equipo del TRS. Al abrirse la puerta exterior, el frío intenso golpeó a Finch como un. Se ajustó el abrigo y examinó la zona. La caja rota era visible a unos 30 m de distancia. Los cables se extendían por el suelo cubierto de escarcha. Entre su posición y los cables se alzaba un tramo de pasarela derrumbada, que proporcionaba una cobertura decente desde la dirección donde se había retirado el equipo TRS. Finch se movió rápidamente, manteniéndose agachado. Los cables eran más pesados de lo que parecían. Cada paquete contenía 5 hilos de cableado especializado revestidos con un revestimiento resistente al calor. Reunió todos los que pudo cargar y regresó a la nave. Siguiendo las instrucciones de la IA, conectó los cables a puertos específicos cerca del acoplamiento de alimentación externo de la nave. El último paso era el más peligroso: generar suficiente calor para activar las propiedades termoeléctricas del cable. «Supongo que no tienes un lanzallamas a mano», preguntó Finch. «Negativo. Sin embargo, los componentes restantes del cortador de plasma pueden reconfigurarse para crear una fuente de ignición sostenida. De hecho, el cortador de daños estaba casi inutilizable, pero Finch logró extraer su módulo de ignición. Combinado con material inflamable de su mochila, emergencia, con encendedores, una pequeña botella de aceite de máquina y trozos de papel, creó una pequeña pero intensa hoguera justo debajo de las conexiones de los cables. El barbudo carroñero se encorvó sobre las crecientes llamas, alimentando con más cables la fogata improvisada. Su chaqueta desgastada, remendada en una docena de sitios, ofrecía poca protección contra el frío penetrante. Tras él se alzaba la imponente silueta del crucero estelar, cuyo casco angular captaba la última luz grisácea que se filtraba por las carreteras elevadas. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, resaltando sus ojos hundidos que constantemente escudriñaban el perímetro en busca de señales del equipo TRS que regresaba. Bajo la nave, las llamas se hicieron más altas a medida que los núcleos especializados de los cables comenzaban a reaccionar. No se consumieron como lo harían los cables normales. En cambio, brillaron con un inquietante blanco azulado. Los materiales de ingeniería convertían la energía térmica en corriente eléctrica que fluía de vuelta a los sistemas de la nave. «Generación de energía detectada», anunció la nave a través de un altavoz externo, su voz apenas audible por encima del crepitante fuego. «Continúa la secuencia de arranque. Niveles actuales al 7% del mínimo. Requisito operativo». «¿Cuánto falta?», preguntó Finch, introduciendo otro tramo de cable en las llamas.
Tiempo estimado para alcanzar el estado operativo mínimo, 14 minutos al ritmo de generación actual. Demasiado tiempo. Los refuerzos de TRS llegarían antes. Como confirmando sus temores, el lejano sonido de motores resonó por el puerto abandonado. Finch miró a su alrededor desesperadamente buscando algo que acelerara el proceso. Su vista se posó en una segunda caja cerca de la sección derrumbada de la pasarela. Corriendo hacia ella, descubrió que contenía suministros de mantenimiento, incluyendo un bote de lubricante industrial, un lubricante industrial altamente inflamable. Fue una imprudencia. Pero entonces, toda su situación había pasado de forma imprudente hacía horas. Finch arrastró el bote de vuelta a su fogata y, cubriéndose tras un escombro, lo arrojó a las llamas. La explosión fue inmediata y espectacular. Una bola de fuego estalló, envolviendo todo el conjunto de cables en llamas blancas y azules que alcanzaron la mitad del casco del barco. La fuerza de la conmoción empujó a Finch hacia atrás, chamuscándole la barba y la pechera del abrigo. Advertencia: niveles térmicos que exceden los parámetros recomendados. La nave anunció, aunque su tono parecía casi de aprobación. La generación de energía se aceleró. Estado operativo mínimo alcanzable en 2 minutos. Con los ojos llorosos, Finch vio los cables retorcerse bajo el intenso calor, sus núcleos brillando con un brillo casi doloroso. La energía fluía visiblemente hacia la nave, recorriendo su casco en patrones de luz que antes no habían sido visibles. La nave se estremeció, los propulsores de alineación se activaron brevemente al activarse los sistemas. La rampa de embarque se retrajo, sellando la entrada principal. Se desplegaron las medidas de defensa, se abrieron los puertos de armas, los conjuntos de sensores se extendieron desde compartimentos previamente ocultos. Mientras Finch se ponía de pie tambaleándose, la nave volvió a hablar, con una voz más fuerte y definida que antes. Estado operativo mínimo alcanzado. Funciones avanzadas en funcionamiento. Núcleo de identidad principal activado. La calidad de la voz cambió, volviéndose menos mecánica y más viva. Bueno, dijo la nave, ahora con un tono claramente femenino, con toques de diversión y curiosidad. Sin duda, fue un despertar poco convencional. Puntos por la creatividad, aunque los protocolos de seguridad me están gritando. Finch parpadeó sorprendido. ¿Estás despierto? Más o menos. Soy Puan. Prototipo de respuesta mejorada. Conciencia diseñada para la hostilidad planetaria o entornos nulos. Pero puedes llamarme Percy. Todos lo hacían antes. Bueno, antes de que me durmieran. Los motores que se acercaban se hicieron más fuertes. Un foco recorrió el puerto, buscando. Tenemos compañía, dijo Finch, señalando hacia las luces. Sí, los veo. 3 transportes pesados, aproximadamente 27 personas, armamento mixto, TRS, según las firmas. La voz de Percy se tornó pensativa. Parecen muy interesados en mí. Les interesa cualquier tecnología de preguerra que puedan controlar. Una nave de IA sería el premio de los premios. Qué desafortunado para ellos que no tenga intención de ser controlado, respondió Percy, con un tono peligroso en su voz. Le sugiero que suba a bordo, señor Finch. Morgan Finch. Bueno, señor Finch, ya que se ha tomado tantas molestias para despertarme, lo menos que puedo hacer es ofrecerle que lo lleve. A menos que prefiera explicarle al caballero que se acerca por qué. Estás manipulando tecnología militar restringida. La rampa de abordaje se extendió lo justo para permitirle entrar antes de sellarse tras él. Dentro, la nave se transformó. Los sistemas que habían estado inactivos ahora resonaban con vida. La iluminación se ajustó a niveles óptimos y los controles ambientales se activaron, llevando la temperatura a una temperatura agradable que hizo que Finch se diera cuenta del frío que había pasado. Se dirigió al puente, donde la silla del capitán giró para mirarlo al entrar. Toma asiento, le ofreció Percy. Las cosas podrían ponerse un poco difíciles. A través de las ventanas,
Finch pudo ver los transportes TRS aterrizando en un semicírculo alrededor de la nave. Tropas desplegándose en formación de contención estándar. Nos están rodeando, señaló. Sí, es el procedimiento habitual. Primero intentarán desactivarme con dispositivos EMP y luego abordarán con equipos técnicos especializados. Percy sonaba casi aburrido. Enfoque de libro de texto para la captura de embarcaciones automatizadas. ¿Podemos escaparnos? Oh, por supuesto. Pero primero, una pregunta. La pantalla principal mostraba los datos que Crystal Finch había guardado anteriormente. ¿Por qué llevabas la llave de emergencia del comandante Oai? Finch se movió incómodo. Lo encontré en el puente. Soy un salvador. Tomo cosas que podrían ser valiosas. Percy pareció considerar esto. La comandante Osi fue mi creadora, ¿sabes? Una mujer brillante. Ella debe haber dejado la llave deliberadamente, esperando que alguien me encontrara eventualmente. Afuera, los equipos de TRS estaban instalando barreras perimetrales. Un oficial con insignia de comandante estaba usando un altavoz. Atención ocupantes de la embarcación. Este es el comandante Vaz de Seguridad de Recursos de Tallinn. Estás en posesión de tecnología restringida. Apague el avión inmediatamente y prepárese para abordar o tomaremos medidas agresivas. Percy emitió un sonido que parecía un resoplido. Acción agresiva. ¡Qué creativo! Su voz cambió para dirigirse a los hablantes externos. Este es HSV PAN. Soy un buque soberano con protocolos de autonomía total activados. Cualquier intento de abordar sin permiso será considerado un acto hostil. El comandante del TRS parecía desconcertado. Claramente no esperaba que el propio barco se dirigiera a él. Eres tecnología, no una entidad legal, respondió después de consultar con su equipo. Advertencia final. Apague o enfrente una neutralización inmediata. La voz de Percy se convirtió en un murmullo. Están desplegando generadores EMP. Modelos bastante anticuados. Les mostramos lo que una embarcación de clase Panic puede hacer cuando está motivada adecuadamente. Antes de que Finch pudiera responder, Percy actuó. El barco se elevó de su posición de reposo con sorprendente gracia. Propulsores de alineación que compensan los puntales de aterrizaje desiguales. El movimiento hizo que las tropas del TRS más cercanas retrocedieran a toda prisa. No recomendaría disparar eso, anunció Percy mientras un soldado levantaba lo que parecía ser un lanzador EMP. El ciclo de retroalimentación sería muy desagradable para cualquiera que se encuentre a menos de 20 metros. El soldado vaciló y miró a su comandante en busca de orientación. «Fuego», ordenó el comandante Vaz. El soldado obedeció. Un pulso de energía azul brotó del lanzador y rebotó de inmediato, arqueándose hacia atrás a través de la formación TRS. Las armas y los dispositivos de comunicación chispearon y murieron. Varias tropas se desplomaron cuando sus armaduras potenciadas se bloquearon. Les advertí, comentó Percy con lo que sonó sospechosamente como satisfacción. Proyección del campo electromagnético inverso, una de mis características más interesantes. La nave continuó ascendiendo, ahora superando la altura de las pasarelas circundantes. Las fuerzas restantes del TRS abrieron fuego con armas convencionales, pero la bala simplemente rebotó en una barrera invisible que rodeaba el casco. Campo de dispersión cinética, explicó Percy. ¿Nos vamos? Creo que ya he dejado claro mi punto. Finch se aferró a los brazos de la silla del capitán mientras el barco aceleraba hacia arriba, ganando altitud rápidamente hasta que el puerto fue solo una colección de luces distantes debajo. ¿A dónde vamos?, preguntó una vez que su ritmo cardíaco disminuyó un poco. Eso depende, respondió Percy. He estado inactivo durante aproximadamente 8 años, 3 meses y 16 días, según los cronómetros de micrófono. El mundo se siente diferente. Mis sensores de largo alcance detectan cambios atmosféricos significativos, reducción de los centros de población y aumento de la construcción de hábitats orbitales.
Creo que me he perdido algunos eventos importantes. Por decirlo suavemente, dijo Finch. Tuvimos las guerras por los recursos, luego el colapso climático, luego el éxodo a los hábitats. Los que aún estamos en la superficie trabajamos en la extracción de recursos para los hábitats o buscamos comida para sobrevivir. Interesante. Y esta gente de TRS, militares privados, mantiene el orden para las corporaciones de hábitat, lo que principalmente significa mantener a raya a los habitantes de la superficie y asegurarse de que se cumplan las cuotas de recursos. Ya veo. Percy guardó silencio un momento, procesando la información. ¿Y tú, Morgan Finch? Mis escaneos indican que antes eras militar, luego del cuerpo de ingenieros civiles. Ahora eres un rescatador, dijiste. Finch se removió incómodo. ¿Me escaneas? Protocolo básico cuando hay personas desconocidas a bordo. Nada invasivo. Solo público. Registros, patrones biométricos, análisis de materiales de tus posesiones, medidas de seguridad estándar. Cierto. Finch no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Sí, fui ingeniero de vuelo de primera clase durante las primeras guerras. Después, trabajé en mantenimiento de las naves coloniales hasta que todo se vino abajo. Ahora recupero tecnología para intercambiarla por suministros, y si hubieras encontrado una nave de IA, ¿qué habrías hecho? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Finch consideró mentir, pero luego decidió no hacerlo. Esta entidad probablemente ya había calculado las probabilidades de sus posibles respuestas. Honestamente, me habría llevado lo que pudiera llevar y habría dejado el resto. La tecnología de IA es demasiado atractiva. Todos la quieren, lo que significa que manipularla te mata. Además, la mayoría ya no funciona. Las que no fueron destruidas en la purga se degradaron sin mantenimiento. Sin embargo, aquí estoy, funcional después de 8 años de inactividad. ¿Qué te sugiere eso? Finch miró alrededor del puente, observando los sistemas avanzados, la integración perfecta, las configuraciones sutilmente no estándar que te hacen diferente a los demás. Dijo finalmente. Fuiste construido para durar, para sobrevivir por tu cuenta. Precisamente. Percy parecía complacido. El comandante OAI me diseñó para ser completamente autónomo, no solo en operaciones, sino también en sostenibilidad, autorreparándome y automodificándome cuando fuera necesario. Estaba destinado a sobrevivir a mis creadores si era necesario. ¿Con qué propósito? Esa, dijo Percy, es una pregunta más complicada, que será mejor discutir cuando estemos en un lugar más seguro. Detecto un aumento en la actividad de comunicaciones del comando TRS. Están desplegando interceptores. La nave se inclinó suavemente, cambiando de rumbo al noreste. Fuera de las ventanas, el paisaje accidentado de lo que una vez fueron prósperos asentamientos se extendía hasta el horizonte, ahora en gran parte recuperado por el hielo invasor. Necesito tomar algunas decisiones, continuó Percy. Y para eso, necesito información. Estructuras geopolíticas actuales, disponibilidad de recursos, puertos seguros. A cambio de su ayuda, ofrezco transporte a cualquier lugar dentro de mi rango de vuelo y una parte razonable de los recursos que consigamos en el camino. Es generoso, dijo Finch con cautela. ¿Pero por qué me necesitas? Eres una IA muy avanzada con acceso a redes de comunicación. ¿No podrías descargar lo que necesitas saber? Podría intentarlo. Sí, pero los datos sin contexto son peligrosos. Necesito una perspectiva humana, alguien que haya vivido estos cambios en lugar de simplemente observarlos. Además, y aquí, su voz adquirió un tono ligeramente travieso. Me despertaste. Eso crea un cierto vínculo, ¿no te parece? Finch no pudo evitar reírse al encender accidentalmente un fuego con tus cables. A veces, las relaciones más importantes comienzan con circunstancias inusuales, respondió Percy. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Antes de que Finch pudiera responder, las señales de advertencia parpadearon en las pantallas. Aviones que se aproximaban,
múltiples señales, configuración militar. A través de las ventanas, Finch pudo ver las luces que se acercaban de lo que parecían ser interceptores de gran altitud. Elegantes, letales y acercándose rápidamente. Apoyo aéreo TRS, confirmó. De primera línea por su aspecto. Sí, ya veo. La voz de Percy permaneció tranquila. Hora de decidir, señor Finch. ¿Somos socios en esto? ¿Aventura? ¿O te dejo en el asentamiento más cercano antes de ocuparme de nuestros perseguidores? Finch estudió la pantalla táctica. Los interceptores formaban un patrón de contención estándar, diseñado para conducir a su objetivo hacia una zona de intercepción preparada. Era una estrategia que reconocía de su época militar, y que tenía sus defectos si sabías dónde buscar. Hay un hueco en su formación, dijo, señalando la pantalla. Cuadrante sur entre esas dos unidades más lentas. Si aceleras por ese hueco y luego bajas a altitud de seguimiento del terreno, podríamos perderlos en las cordilleras del sureste. Percy guardó silencio un momento. Entonces, interesante. Identificaste el vector de escape óptimo en aproximadamente 3 segundos. La mayoría de los humanos necesitarían mucho más tiempo para analizar el patrón. Finch se encogió de hombros. Volé en apoyo de combate durante las primeras guerras por los recursos. Aprendes a detectar patrones rápidamente o no regresas. Ya veo. Percy parecía genuinamente intrigado. Tu sugerencia coincide con mi evaluación táctica. ¿Significa esto que tenemos un acuerdo? Los interceptores se acercaban. Sus sistemas de armas sin duda se estaban activando. Finch no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades. Si era capturado por la TRS, la asociación con tecnología de IA prohibida conllevaba severas sanciones. Pero más allá de esa preocupación práctica, sintió algo que no había experimentado en años. Curiosidad. Esta nave, este ser, no se parecía a nada que hubiera conocido. Y el ingeniero que llevaba dentro quería entender cómo funcionaba, porque había estado oculto, ¿qué podía hacer? Tenemos un acuerdo, confirmó. Ahora, sobre ese plan de escape que ya se está implementando, respondió Percy, con una sonrisa evidente en su voz. La nave aceleró repentinamente con un vuelco en el estómago, abriéndose paso a través del hueco en la formación de la TRS antes de que los interceptores pudieran reaccionar. Las alarmas sonaron desde las naves perseguidoras mientras intentaban ajustar su rumbo. Misiles lanzados, anunció Percy. Se desplegaron contramedidas. Bengalas estallaron desde puertos ocultos a lo largo del casco de la nave, creando un deslumbrante despliegue de señales de calor que confundió a los misiles entrantes. 2 detonaron sin causar daño en la desviación, pero un tercero continuó su trayectoria. Una pequeña cosa persistente, notó Percy. Al parecer, guardaba algo en reserva. La nave giró bruscamente, perdiendo altitud mientras mantenía la velocidad de avance. El misil lo siguió, acortando la distancia. Impacto en 3 segundos, advirtió Percy. Finch se aferró a su asiento, preparándose para el golpe. En cambio, en el último momento posible, Percy sufrió lo que solo podría describirse como un pequeño contratiempo en la realidad. El espacio alrededor de la nave se distorsionó brevemente, y el misil atravesó sin causar daño el área que habían ocupado una fracción de segundo antes, detonando en el aire. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó Finch. Campo de distorsión espacio-temporal localizado, explicó Percy con cierto orgullo. De muy corta duración, alcance limitado, con un consumo de energía extraordinariamente bajo, pero útil en ciertas situaciones. Eso es tecnología imposible, dijo Finch. El trabajo teórico se abandonó hace décadas porque los requisitos de energía eran prohibitivos para las naves convencionales. Sí, pero no soy exactamente convencional, ¿verdad? El tono de Percy se tornó más serio. El generador de campo requiere 28 minutos para recargarse, así que evitémoslo de nuevo. La nave continuó su curso evasivo,
descendiendo justo por encima del nivel de las copas de los árboles mientras se acercaban a la cordillera. Detrás de ellos, los interceptores luchaban por igualar su maniobrabilidad a baja altitud. Los estamos perdiendo, confirmó Finch, observando la pantalla táctica. Pero enviarán equipos terrestres y establecerán un perímetro de búsqueda. De acuerdo. El protocolo de búsqueda estándar establecería un radio de búsqueda basado en nuestro último vector conocido y el alcance teórico máximo. Percy proyectó un mapa que mostraba el área de búsqueda probable. Sin embargo, están calculando basándose en las limitaciones de la propulsión convencional. Y tú no eres convencional. Finch terminó la idea. Entonces, ¿a dónde vamos realmente? Hay un lugar aproximadamente a 423 kilómetros al sureste, un puesto de investigación abandonado durante el colapso climático. Según mi base de datos, contenía equipo especializado que podría ser útil para nuestros propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos exactamente? La voz de Percy adquirió un tono más mesurado. Fui creado con una directiva específica, señor Finch. Antes de ocultarme, el comandante OAI me dio un parámetro final de misión. Sobrevivir hasta que sea necesario, luego ayudar a la humanidad a reconstruirse. Creo que ese momento ha llegado. ¿Reconstruir qué? La civilización no ha desaparecido. Simplemente se trasladó a la órbita. ¿Lo hizo? ¿O un segmento privilegiado de la humanidad se retiró a un lugar controlado? ¿Entornos mientras abandonaba al resto a condiciones cada vez más duras? Lo que veo sugiere una profunda desigualdad que no formaba parte de la naturaleza mejor de la humanidad. Finch no podía rebatir esa evaluación. El éxodo había sido cuidadosamente gestionado, dando prioridad a aquellos con habilidades, conexiones o recursos específicos. Todos los demás habían tenido que arreglárselas en un mundo cada vez más hostil. Incluso si tienes razón, dijo, ¿qué puede hacer una nave sola? Impacto limitado, admitió Percy. Pero no era el único de mi especie. Solo el primero. Y no era solo un prototipo. Era un cuidador. La pantalla principal de la nave cambió, mostrando un esquema que dejó a Finch sin aliento. Mostraba una instalación enterrada en las profundidades de una cordillera. Un enorme complejo que albergaba lo que parecían ser docenas de naves avanzadas en diversas etapas de finalización, junto con equipos de fabricación, procesos de recursos y sistemas de generación de energía. ¿Es ese el proyecto Renacimiento?, confirmó Percy. Un plan de contingencia creado por una coalición de científicos, ingenieros y estrategas militares que previeron posibles amenazas a nivel de civilización. Crearon nosotros, las naves de clase Pánico, para proteger tecnologías y conocimientos clave, y luego reconstruirlos si es necesario. ¿Y creen que esta instalación sigue ahí después de tanto tiempo? Fue diseñada para permanecer viable durante al menos 50 años sin mantenimiento. La ubicación se eligió específicamente por su estabilidad geológica y lejanía. Si permanece intacta es algo que tendremos que descubrir. Las implicaciones eran asombrosas. Si tal instalación existiera y permaneciera operativa, podría cambiar el equilibrio de poder entre la superficie y los hábitats. Podría ofrecer esperanza a quienes quedaron atrás. O podría desencadenar otra guerra si se usa mal. Por eso se necesita una perspectiva humana, comprendió Finch. Hay que comprender en qué se ha convertido el mundo antes de potencialmente remodelarlo. Precisamente, la comandante OAI creía que la tecnología debía servir a la humanidad, no gobernarla. Pero también creía que toda la humanidad merecía sus beneficios, no solo aquellos que podían permitirse escapar a las estrellas. Las montañas se alzaban ante nosotros, sus picos desapareciendo entre las nubes bajas. La nave ajustó ligeramente el rumbo, siguiendo un valle que serpenteaba hacia la cordillera. Hemos perdido nuestra persecución, anunció Percy. No se detectaron firmas de seguimiento. Creo que podemos proceder al puesto de avanzada sin más interrupciones. Finch se reclinó en su silla, con la mente llena de preguntas y posibilidades.
Lo que había comenzado como una operación de salvamento rutinaria se había convertido en algo mucho más significativo, quizás el descubrimiento más importante desde el colapso climático. «Sabes», dijo finalmente, «cuando encendí ese fuego con tus cables, solo intentaba sobrevivir un día más. Nunca esperé esto». Los descubrimientos más significativos a menudo surgen de acciones inesperadas, respondió Percy. Ese fuego hizo más que proporcionar energía de emergencia. Me despertó de un largo sueño y quizás cambió el curso del futuro de tu mundo. Para bien o para mal, está por verse, señaló Finch. En efecto, pero no es eso cierto en todas las grandes aventuras. La nave se inclinó suavemente, siguiendo los contornos del valle. Ahora, ¿veremos qué nos espera en el puesto de avanzada? Creo que esto es solo el comienzo de nuestra historia, Morgan Finch. A medida que la nave se adentraba más en las montañas, Finch se encontró sonriendo por primera vez en años. El mundo seguía roto, los recursos seguían siendo escasos, el futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez desde Éxodo, sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. Y todo había comenzado con un fuego desesperado encendido con los cables de un barco bajo una carretera abandonada. A veces Finch reflexionaba. La salvación surgió de las chispas más inesperadas.